Muchachos, ¿para qué sirve tener una página de Facebook activa? ¿Para qué, Jazz? ¿Para qué? Esta pregunta de verdad que viene en muchas mentes y a veces tú misma seguramente debes de pensar, es que Facebook cada vez tiene más problemas, Facebook cada vez está más loco, Facebook cada vez me da menos alcance, no me ayuda con mis publicaciones. ¿Para qué entonces me sirve tener una página de Facebook? Bueno, muchachos, pues en esta clase express rapidito les voy a decir por qué es tan importante que tú tengas una página de Facebook activa. Y es que quiero decirte que a pesar de todo lo que está pasando con Facebook, que yo sé, a lo mejor no es lo que tú esperabas, a lo mejor no estás teniendo los resultados que tú esperabas con Facebook, o simplemente Facebook a ti ya no te importa. Facebook dices, no, es que si vamos a hablar de Facebook, es tremendamente lento, es tremendamente loco. Como el otro día me ponía una seguidora y me decía, Jazz, es que Facebook está loco, porque ahora resulta que pongo un post y me sale como si yo estuviera vendiendo algo. ¿Qué es eso? Bueno, si a ti también te está pasando eso, quiero explicarte en esta clase express qué es lo que está pasando en la plataforma de Facebook, pero además por qué es tan importante que tú la tengas. No desistas de la página de Facebook, por favor, por lo menos hasta el próximo año, muchachos. ¿Por qué, Jazz? ¿Por qué deberíamos de tener esa página activa de Facebook? Bueno, una de las principales cosas es que recuerda que sí o sí ella sigue siendo la cabeza mayor del grupo de Suki. Y de ahí viene Instagram, donde estamos en este momento, ¿verdad? Entonces arriba siempre va a estar la cabeza, después viene Instagram, después viene WhatsApp. Entonces imagínate qué plataformas tan importantes está teniendo él, y la verdad es que no la van a quitar, muchachos. Al contrario, lo que han estado haciendo ahorita en Facebook es como que equiparla más. De hecho, la próxima semana te presento las nuevas herramientas en Creator Studio, que la verdad es que están buenísimas si es que ya sirvieran, pero apenas las han puesto ahí, solo algunas páginas lo tienen. Y muchachos, yo pienso a veces que bastante gente se le ha ido a Facebook. Ojalá me pudieras poner en los comentarios si es algo que a ti te pasa, si realmente la página de Facebook no te está ayudando, o ya le perdiste ganas a tener Facebook. Hola mi Nancy, ¿cómo estás? Acá ando, muchachos. Voy a estar muy atenta a sus comentarios, porque yo sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿para qué voy a tener una página de Facebook si ahí no me da nada? Simplemente está como de adornito, ¿no? Una de las principales cosas que quiero decirte en esta clase express es que al momento de tú tener una página de Facebook, y no solo de tenerla, sino que la alimentas una fanpage, muchachos, es tremendamente bueno, muchachos, es tremendamente bueno, porque esto también te va a ayudar con tu página de Instagram, siempre y cuando estén linkeadas. Entonces, repito, es muy, pero muy importante que la página, tu fanpage de Facebook, esté linkeada con tu Instagram. De esta manera, muchachos, ustedes van a poder tener más beneficios. Pero si ni siquiera los has linkeado, pues ahí, muchachos, la cosa se puede poner más dura. Miren, aquí me pone, Jazz, yo le perdí el sabor desde que accidentalmente lo cambié a perfil. Pero ya te escuché el otro día que va a estar mejor, va a estar mucho mejor, mi flaca. Y yo creo de verdad, es algo que yo le he tenido mucha paciencia a esa plataforma, y muchos a veces me dicen, ¿por qué le tienes tanta plataforma y tanto cariño a ese pedorro de Facebook si lo único que hace es nada más está de adorno? Bueno, lo que pasa es de que yo veo otra realidad de Facebook, que es a donde a mí me gustaría que tú llegaras, y que he visto personas normales llegar, muchachos, desde la monetización hasta poder incrementar sus ventas, nada más para que tú puedas tener tus productos a lo mejor bien metidos en la Facebook Shop. Pues vamos a necesitar estar ahí adentro y estar con todo súper bien. Conchita dice,
Le perdí ganas de Facebook, aunque en México se usa más, yo la tengo activa, pero lo que veo es que grupos de publicidad yo ya las tengo unidas. Ok, bueno, por lo menos estás usándola, mi flaca, de una manera mucho mejor que muchas personas que son como un cementerio, ¿no? O sea, ya ni siquiera le ponen una publicación, o sea, ya le perdieron el gusto totalmente, se lo han perdido. Pero yo quisiera ser una de esas personas que te anime a tener tu página de Facebook. Por lo menos, muchachos, póngale ahí 1 o 2 publicaciones por semana para que ese algoritmo se vaya moviendo. Algunas personas dicen, mira, lo que pasa es que mi audiencia no está activa en Facebook, así que me voy siempre hacia Instagram o me voy hacia TikTok, que es donde más estoy teniendo pues esa respuesta. Y no los, o sea, yo no los culpo, porque imagínate, si en un lugar no te pelan y en el otro sí, pues es muy obvio, ¿verdad? Es como cuando te enamoras y dices, bueno, pues este no me hace caso, pero el otro sí me hace caso, pues como que el otro empieza a tener cara bonita y todo bonito, ¿no? Así es que eso le pasa igual a las redes sociales. Pero ¿por qué tú deberías de tener esa página de Facebook activa, muchachos? Porque vienen nuevos cambios. Gracias, apuesto a ti, te ves bella en amarillo. Muchas gracias, es de mis favoritas. Esta sudadera, muchachos, la tengo desde que tengo 15 años. Ay, ya sé que me van a decir, ¿qué? Sí, muchachos, la tengo desde que tengo 15 años, o sea, la amo y la adoro. No sé si ustedes tengan ropa de hace, muchachos. Ay, gracias, Chasco, gracias, ¿qué dice? Y Chasco, por mi first batch. Thank you, gracias. Seguimos con la misión del marcapasos de mi amigo, así es que bueno, ahí vamos a estar. Hola, Aqua, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Acá andamos. Janine, muchas gracias por el batch. Tenemos todavía esa misión del marcapasos. Dice por aquí, apuesto a ti, ¿qué crees de los grupos de Facebook? Miren, esa es otra de las cosas que quiero decirles. Los grupos de Facebook siguen siendo muy fuertes, siguen siendo muy buenos. Cada vez los grupos empiezan a tener más y más herramientas, y el año que viene, 2022, es nuestro año, muchachos, es nuestro año, porque Facebook realmente se está poniendo las pilas. No desistan de poner ahí sus contenidos. Miren, quiero decirles algo que va a esto de los grupos. A veces yo tengo clientes que estamos totalmente enfocados en grupos de Facebook. ¿Por qué? Porque realmente tienes ahí audiencia que compra, que interactúa, que entra solamente al grupo. Entonces, si tú tienes oportunidad de abrir un grupo y que ahí la gente se esté registrando, aliméntalo. Vele poniendo sus cositas, a pesar de que yo sé que muchas veces pues no les llegan las notificaciones a las personas que están dentro del grupo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo ver cómo yo a veces pienso que Facebook es como un queso, esos quesos que tienen muchos hoyos, porque se les fuga, o sea, se les fugan muchas cosas, y lo entiendo, es demasiado grande la plataforma, pero ahora están haciendo cosas maravillosas. Ojalá que no desistes, muchachos, de tener tu página de Facebook. Miren, aquí dice, yo tengo una página de Facebook de bisutería, pero pongo fotos y no recibo ni un like. Nada de nada. ¿Qué opinas? Opino que es una lástima, ¿verdad? Es una lástima que no haya interacción, flaca, pero quiere decir que tu gente no está buscando bisutería por ahí, ellos no están interactuando, así es que hay que cambiar el contenido completamente, porque ya vimos que las fotos no están funcionando, así que hay que interactuar ahora, a lo mejor haciendo lives cuando tú tienes la bisutería, a lo mejor haciendo un tipo de rifas en vivo, a lo mejor transmitiendo desde otros lugares otros contenidos, enseñarle a la gente, hacer tutoriales de cómo hacer sus bisuterías. Tienes que cambiarle el timón, porque muchas veces, muchachos, cuando ustedes hacen sus contenidos, pues ustedes sueltan ciertas cosas que saben que a lo mejor les va a gustar a las personas, pero resulta que eso es completamente, nadie está por ahí, ¿no? O sea, como dice ella, no hay ni un like, no hay ni un comentario, y uno se desanima y dice, ¿qué voy a estar colocando ahí? No, yo ya no voy a colocar nada. Y lo entiendo, créanme que lo entiendo, pero necesito que entiendan que la casa está en remodelación. Ya se tardó mucho, sí, yo lo sé, ya se tardaron mucho, esta remodelación parece nunca acabar, pero muchos han salido ya anuncios que Facebook nos ha dado internos, donde dice que ya en 2022
todas las herramientas deben de servir. La próxima semana ustedes tienen aquí en mi feed de Instagram las nuevas herramientas de música que hay en Creator Studio, que me parece fenomenal. Por fin pusieron una de las partes latinas de música latina y vas a poder poner, porque tú sabes que Facebook ha sido demasiado duro con el copyright de las músicas. O sea, cualquiera que pone una música se lo quitan, le hacen mute. Entonces siento que se han pasado en algunas cosas, se han pasado de exigentes, y en otras se han pasado de, ay, yo no vi nada, ¿no? Yo no vi nada. Hoy veía un nuevo documental donde decían que muchos famosos se han pasado las políticas de Facebook y aún así ellos los han dejado. ¿Pero por qué? Pues porque tienen millones y millones de seguidores, pero eso no es justo para las demás personas. Sin embargo, pues uno no es dueño de la plataforma, pero lo vamos a usar de la manera que más nos convenga. Gracias, Apuesto a Ti, por los baches. Gracias. Todo va para el marcapasos de mi amigo. Dice aquí mi Silvia, hello, mi color favorito. Ay, ¿cómo estás, mi Silvia? Qué bueno que te gusta el amarillo. Como les digo, la tengo desde que tengo 15 años, así que ha viajado conmigo por todos lados. Maritza dice, el problema de Facebook es que por cualquier comentario que se haga, su política que no está accede con su agenda, castigan a uno. Exactamente, flaca, yo lo sé. Hay muchas cosas. Mira, yo he tenido clientes que ha sido muy tremendo, por ejemplo, con eso de los bichos, y con eso ha sido tremendo. Ustedes no saben cómo ha sido castigado, ¿no? Ha sido, no pueden decir la palabra, no pueden estar en contra ni en pro, no pueden estar en ningún lado. O sea, ya casi les digo, por favor, no digas nada de eso, porque el algoritmo se ha vuelto tremendamente cazador. Y por eso entiendo que muchas personas se quieran salir de la plataforma, de hecho ya no quieran tenerlo, pero cuando tú tienes una página de Facebook, por lo menos activa, como te lo dije al principio de la clase, 2 veces por semana puedes colocar un post bueno, 2 veces por semana, y no es que quieras hacerte millonario de ahí, pero por lo menos que quien va entrando, muchachos, vea diferentes posts, que no entras y en la última fecha de publicación fue en 2019. Eso es tremendamente malo para tu negocio, tremendamente malo, y no queremos algo así. También el pasar, muchachos, tu contenido de Instagram para Facebook en el mismo momento es lo peor que pueden hacer. Se los he dicho 1000 veces, pero a veces siento que la gente dice, pero no importa, ya casi ni tengo gente, no, pues de todas maneras ni siquiera me hacen caso, y lo siguen haciendo. Entonces es como que solitos se están matando las audiencias y la gran probabilidad de todos los beneficios que pronto vienen con Facebook. Y sé que en 2022 voy a estar haciendo videos y diciéndoles, ¿se acuerdan, muchachos, que yo les decía que ya en Facebook se podía hacer esto, se podía hacer lo otro? Por eso te lo digo, porque es importantísimo. No solamente es Instagram, siempre pon en tu cabeza que el dueño es Facebook, ese es su bebé, y como ese es su bebé, siempre le va a poner las mayores herramientas y las mayores cosas a este de aquí arriba. Después viene Instagram, pero él no inventó Instagram, él compró Instagram. Y después viene WhatsApp, pero él no inventó WhatsApp, él compró WhatsApp. Entonces piensa siempre como un emprendedor. Ustedes son emprendedores y son empresarios. ¿A quién le vas a dar tu prioridad? Siempre al que tú desarrollaste. Oye, te pueden decir que es el peor, el que tú inventaste está a la fregada, pero los que compraste, mira cómo funcionan, bien chulo. Pero aún así, aunque la gente te lo diga, tú siempre vas a defender lo que tú hiciste, y él lo hizo desde la universidad. Entonces siempre necesito que empieces a pensar mucho más estratégicamente, mucho menos emocional al que digas, no, pero allá nadie me hace caso, no, pero ahí yo no vendo, no, pero cualquier cosa me castigan, no, pero y te empieces a poner emocional y te enganches con esa emoción hacia Facebook. Mientras tú más esperes, mientras más tú sigas las reglamentaciones, va a ser más fructífero. Yo no te voy a decir que tengo una página de Facebook que yo diga, oh my God, esa página es tremenda.
Yo tenía una página de Facebook tremenda, pero desde que están haciendo las remodelaciones, eso ha bajado tremendamente. Yo te puedo decir que mi página de Facebook está en un crush total, porque ya no me dan el mismo alcance, porque ya no hay tampoco el mismo engagement, pero yo nunca he dejado de publicar. Yo sigo ahí firme, porque me da mucho beneficio aquí en mi Instagram y también porque me da mucho beneficio visualmente. El branding de mi marca se está haciendo cada vez un poquito más robusta y no puedo dejar que eso se caiga a pesar de que la página está completamente caída. Si tu página está caída también, ¿y a qué me refiero con caída? Yo tengo clientes, muchachos, que cuando entramos a ver entre lo orgánico y lo que se le paga a Facebook, oh my God, las diferencias son enormes. O sea, una persona que tiene una audiencia de 500,000 de personas, pero le estamos metiendo dinero de publicidad, ¿verdad? Dinero de publicidad, que aquí hay billete, ya saben. Si tú le estás metiendo dinero de publicidad a Facebook, bueno, pues ahí tienes una referencia. Pero si es nada más el orgánico, donde no le metes nada, ni un centavito, eso está, muchachos, pero miren, por debajo del mar, allá por los arrecifes, muchachos. Entonces, muchas veces los resultados no son los que quieres y yo lo entiendo. Hola, mi Ale, ¿cómo estás, flaca? Y yo lo entiendo. Mis Andriux, ¿cómo estás? Acá los estoy viendo. Dice Silvia, amiga, el famoso Creator Studio no le entiendo, no lo he usado, también es para Instagram, yo estoy haciendo Reels. Sí, el Creator Studio son las tripas de Facebook, muchachos. Muchas veces se los he dicho, es lo más importante que Facebook tiene. Tú tienes que aprender a usar Creator Studio, todo se hace por ahí. Hemos hecho muchas clases express, mi Silvia, que puedes encontrar aquí o en mi canal de YouTube, que hablo específicamente de Creator Studio, de cómo puedes usar el Creator Studio de Facebook junto con el de Instagram y no usar third party, muchachos. A pesar, fíjense, el otro día estaba yo hablando con uno de mis clientes y me llamaba mucho la atención, mucho la atención cuando él me dijo, una agencia vino y me dijo que teníamos que poner todo en otra plataforma para que empezara a mandar las publicaciones a Instagram, a Facebook, a Twitter, a YouTube. Y yo le dije, yo no puedo creer que una agencia te diga eso, no puedo creer que a estas alturas no sepan que lo que más odia Facebook es que le vengas a meter otra plataforma que hace publicaciones cuando tiene tremendo Creator Studio. Miren, muchachos, Creator Studio es una chulada. Tiene cada vez más y más features que yo te los voy a ir enseñando poco a poco, pero recuerda que en la academia en noviembre ya vas a poder entrar y tomar estos cursos completos si es lo que tú dices. Además, dice por acá el que me está mandando mi flaco unos mensajes, me hace reír. Dice por aquí Conchita, Conchita dice, aparte Facebook tiene un pequeño problema, si colocamos Reels desde mi Instagram me silencia el video. Claro, porque muchachos, el copyright es muy delicado en Facebook, ellos no quieren meterse con nada de música, ¿no? A pesar de que Instagram, por eso te estoy diciendo, fíjate bien, porque muchas personas dirían, espérate, pero pues si Instagram sí deja poner música y demás, pero es completamente diferente, muchachos. Ellos lo están haciendo por eso, muchachos, por eso, porque tienen que haber diferenciación entre uno y otro, pero sí es tremendo con la música. Hola, mi Dieguito, ¿cómo estás, flaco? Ya te extraño. Ahora sí quiero decirles aquí que no saben cómo extraño a mi amigo, no lo he visto, yo creo que ya tenemos como un mes, todos conocen a Dieguito. Ya tenemos como un mes desde que yo me mudé y todo. Ahora sí ya aquí puedo chillar con ustedes. Díganle a ver que ya me venga a ver. Porque antes me veía más y ahora no me viene a ver. Ya me siento muy sola. Es por su culpa. Dice por aquí Aqua, dice, aparte de Instagram y Facebook hay otra plataforma. Claro que hay más plataformas, mi flaca, pero lo que yo les digo es, hagan con Facebook las paces, hagan las paces por lo menos para que también puedan correr
todas sus campañas. Cuando tú haces campañas fuertes y agresivas de tus productos, de tus cursos, de eventos, lo que vayas a tener para el próximo año, porque ya tenemos que estar pensando en 2022. Esto se nos está yendo pero por los dedos, ¿cierto? Y estamos en septiembre, cuando menos pensemos yo ya les estoy cantando Navidad y chao pescado, feliz 2022, y eso es lo que va a surgir, eso es lo que va a pasar. Entonces, si tú tienes una página de Instagram, de Facebook robusta y empiezas a hacer campañas agresivas para el próximo año, eso también te va a ayudar. No puedes tú hacer absolutamente nada si no tienes una página de Facebook, es requisito. Y algunas personas dicen, no, pues yo ya nada más la voy a abrir para poder hacer mis campañas por Facebook. Entonces ahí sí te sirve Facebook, ¿verdad? Ahí sí te sirve Facebook. Pues muy mal. Eso no se hace, muchachos. Aquí estoy viéndolos. Hola, Suriel, ¿cómo estás, mi flaco? Yo veo que tú siempre pones likes y pones todo. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Dice por aquí, Conchita, no entendí, lo que publicamos en Instagram no lo podemos publicar en Facebook. El mismo día no, flaca, el mismo día no, porque lo que haces es matar tus audiencias. ¿Por qué tendría yo que verte en Instagram y también tendría que verte en Facebook si pones exactamente lo mismo? Entonces hay contenido que se puede poner el mismo día, pero hay otro contenido que si lo pones el lunes en Instagram, mándalo hasta el jueves a Facebook. Trata de ser variación de contenido, eso te va a ayudar muchísimo también con el algoritmo. Dice para acá, apuesto a ti, dice, ¿sería un problema mencionar la palabra erección en Facebook, en Instagram? Sí, mi flaca, eso está, o sea, no te imaginas cómo está vetado, y lo entiendo porque a veces, mira, es chistoso porque aquí te voy a decir algo. Algunas personas sí los deja, algunas marcas sí los deja, a otros no los deja. Entonces no hay una reglamentación que tú digas, espérate, pero si yo vi que el otro día había una persona que puso esa palabra y sí la dejaron, y en otra dice, no, pero a mí no me dejaron, y así están. Entonces la casa está revuelta, la casa está hecha bolas. Pero si tú lo haces y ya luego te ponen una penalización, nunca más lo vuelvas a hacer. Nunca más lo vuelvas a hacer, porque quiere decir que ya estás, mira, ahí vigiladita. Entonces a veces son tremendamente delicados esos temas. Yo tenía muchachos, un cliente que vendía chones, entonces vendía calzones o no sé cómo se le pueda decir, porque era para puros hombres, pero era para hombres, muchachos, que les gustaba tener ese tipo de calzones, ya saben que son de hilito y todo, y no, muchachos, eso sí, de verdad, nunca se pudo con Facebook. Algunos productos nos los rechazaba, otros todo el tiempo nos mandaba flag, de que no se podía, porque ahora el algoritmo detecta ciertas partes del cuerpo. Le han metido mucho dinero de inteligencia artificial a Facebook. Puede parecer que no, porque uno diría, nos están bien tarugos, mira, tiene esto y tiene el otro, pero le han metido tremendo dinero para la inteligencia artificial, porque tienen a todos aquí, muchachos. Ustedes saben que la gente también no es que sea muy, pero muy, ¿cómo se dice? Muy abierto a la parte de Facebook. No lo son. Dice por aquí, Silvia, dice, yo por eso los grabo en Instagram, pues ahí les comparto en Facebook. Sí, pero no se debería de publicar el mismo día. Eso es ley, muchachos, eso es ley. Aquí ando. No estoy saliendo ahorita en el mismo momento en Facebook, eso yo no lo hago, muchachos. Dice por aquí, ¿qué piensas en los horarios para publicar? Miren, sus horarios para publicar son muy fáciles de determinar. Si tú ya tienes una audiencia activa, muchachos, que ustedes ya saben más o menos cuándo tienes más personas y cuándo no, y cuándo reaccionan. Obviamente las estadísticas de Facebook, ahí te dice exactamente, entras a Creator Studio, del lado izquierdo dice estadísticas, y ahí hay una parte que a mí me gusta mucho que se llama retención. La retención, muchachos, ahí te dice específicamente cuándo la gente se salió de tu video, en qué momento empezó a subir la audiencia, y eso vale oro.
Yo siempre que te digo que me la paso en los números de mis clientes es porque yo ahí vivo. Yo vivo en las estadísticas, en la retención, vivo en toda esa parte para saber en qué momento ellos dijeron algo y la gente se fue, por qué es que no siguieron, cuánta gente terminó el video, en fin, todo eso hay que estarlo evaluando. Pero para que tú sepas tus horarios, tienes que entrar a la parte de estadísticas y ver en qué momento te está diciendo el sistema que hay más personas allá adentro de las que te siguen. Y de esa manera tú determinas tus horarios de publicación. Ahora, si me dices, no, ya yo no tengo ni 100 personas. Bueno, pues entonces vamos a empezar, pues como hacen al aire. Vamos a soltar una publicación muy tempranito. Llámale tú a las 8 de la mañana para que cuando la gente despierta, que no me digan que no, lo primero que hacen, agarran y van a ver, ¿verdad? Si tienen mensajes o cómo está en Instagram o cómo está Facebook, que hay de nuevo, y entonces ahí los puedes agarrar. Después viene otra hora pico que es muy conocida, que es la del mediodía, acercándose a la 1 de la tarde para que la gente que está comiendo, pues no me digas que no. A veces hay muchas personas que comen solas y lo que hacen, esta es su mejor compañía. Así es que ponen Facebook, ponen Instagram, ahí también los puedes agarrar. Después viene una de las horas premium que todos conocemos, que es a partir de las 6 de la tarde, donde salieron de trabajar, a lo mejor están en el autobús, en el metro, o están esperando en un estacionamiento, yo qué sé, y están viendo la red social. Y después viene uno de los Prime, que es este horario donde me estás viendo, que ya son las 9, las 10 de la noche y la gente está pegado en su teléfono, ya están en su casa o van en camino y quieren escuchar algo. Así es que ahí están los horarios por si no tienes una audiencia muy activa, pero si ya tienes una audiencia activa, siempre lee las estadísticas, porque no es lo mismo mi audiencia que la audiencia de Chuchito, que Juanito. Eso siempre va a cambiar, muchachos. Dice por aquí, dice, si conecto mi Instagram con mi fanpage es útil, es muy útil, mi Moni, muy útil, es de las cosas que más recomiendo. Hay una clase express por si quieres verla para que sepas exactamente cómo la tienes que conectar, y eso es importantísimo. Miren, porque cuando yo doy asesorías y me vienen a mí, lo primero que les digo es, tienes conectada tu página, ay no, es que no sé qué, es que no sé cuánto, pero ¿cómo? Esas son de las cosas más importantes que hay que hacer. Lo que sí deberías de compartir en Facebook son las historias. Las historias sí deben de estar siempre compartidas. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando tú haces una historia y la lanzas, tú te vas a dar cuenta que del lado derecho dice Facebook. Bueno, el logotipo de Facebook está pintado de blanco. Eso quiere decir que lo tienes completamente conectado, muchachos. Así es que esa es una manera de la que tú puedes saber si está conectada o no está conectada. Para que te quede clara esta clase express, muchachos, tener tu página de Facebook es muy importante. Si solamente le pones dos publicaciones a la semana y prendes un live tal vez cada 15 días, será muy importante para el desarrollo de tu página, de tu alcance. Si cada vez que tú estás mandando una publicación eso está más y más cerrado, pues entonces lo que yo te sugiero es que te actives, reactiva tu página, vale la pena. La próxima semana, como se los dije, vienen las nuevas herramientas de Creator Studio y que yo espero que te des la oportunidad. A toda esa gente que decía, es que no nos da música, ahora ya nos va a dar música, no la que tú esperas. Ojo, no quiero que subas tus expectativas, porque yo vi toda el playlist de la parte latina y no es así que uno diga, no, ya están poniendo la de Despacito y uno dice, mi amor, si ya estábamos en otra cosa y tú apenas vas en Despacito. Pero pues por lo menos estamos entrando a la categoría de música. Vas a poder hacer tus videos, agarrar esa música que está autorizadísima por Don Facebook y poder hacerlo. ¿Y qué crees que va a hacer la plataforma? Te va a impulsar. ¿Por qué? Porque estás usando sus herramientas, muchachos. Están muy pedorras. Pues usted me las usa porque nos conviene. Nos conviene, muchachos, de verdad que nos conviene. Yo sé lo que te digo y seguiré impulsando y seguiré siendo pro Facebook por mucho tiempo, porque yo veo cómo cambia
muchas vidas, muchachos. Así es que de verdad, y me refiero a la parte empresarial, ¿ok? No a la parte personal, estoy hablando de la parte empresarial, porque ayuda a que tú consigas más clientes, más exposición, hacer tu branding y empezar a darte a conocer cada vez más. Y claro, siempre recuerda, está Facebook, está Instagram, está WhatsApp, así es que siempre le van a dar prioridad al que fue el pionero. Muchachos, los quiero muchísimo, tacitas para arriba, espero que te haya gustado esta clase express. Como siempre, se las dejo ahí en mi profile y seguimos con más información. Esperen la próxima semana que vienen las nuevas herramientas de Creator Studio. Les mando un beso. ¡Mua!